Al director de la ANH, mis saludos y a todos los colegas. Primero, unirme a la idea que ya se ha planteado por varios senadores de que esto seguramente nos va a tocar mirarlo después del 20 de julio con más despacio. Ojalá de pronto un día que podamos empezar bien temprano la sesión y entrar con más detalles. Hoy entonces voy a hacer una intervención breve que va a plantear algunas cosas para que en buena medida insistiendo cosas que ya se han dicho. Hace unos días en alguna parte me preguntaron qué pensaba de la idea de montar algo así como una agencia nacional minera, como copiando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y yo dije, pues eso, pues habrá que verlo, pues si es una buena idea o es una mala idea. Si de lo que se trata es de montar una cosa parecida a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, uno desde ya tiene que empezar a decir que la idea no es buena, porque los resultados que aquí estamos viendo con respecto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos así lo indica. En primer término, digamos que el propósito principal que se supone tenía la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que era aumentar en proporciones importantes los hallazgos petroleros, no se ha cumplido. Yo creo que sobre eso hay consenso. Si no lo saben todos los colombianos es porque lamentablemente aquí las cosas suelen informarse recortadas, ¿no? Entonces aquí sacan la cifra de en cuánto ha aumentado la exportación, pero no sacan nunca la cifra de en cuánto han aumentado las reservas. ¿Sí? Y resulta que está aumentando la exportación, me lo explicó algún especialista de una manera muy gráfica, no porque haya nuevas reservas, sino porque están sacando el crudo que ya se conocía más rápido. Me daba un ejemplo que es bueno, haga de cuenta, senador, me decía este especialista, que usted tiene una botella gaseosa y en vez de sacar el líquido por un pitillo lo saca por 3. No tiene más que la botella de gaseosa, pero lo saca más rápido, por supuesto, si utiliza 3 pitillos. Parecido nos está sucediendo aquí, y que era el principal propósito de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no se ha cumplido. Y en cambio sí ha habido deterioros evidentes, por ejemplo, con el nuevo contrato petrolero, que es el gran aporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es el contrato ese de tipo colonial de los inicios del siglo XX, que lo que hace es envilecer las condiciones de la participación del Estado en la renta petrolera. Eso no lo voy a detallar, pero es una cosa que está suficientemente conocida, con el pretexto de atraer inversionistas, y cuando se miran los inversionistas, se trata de un poco de inversionistas enclenques, cuyo promedio de inversión es del orden de 18 millones de dólares y que por supuesto no están produciendo ningún resultado de importancia, o sea que ni siquiera en la propia lógica que yo discuto de entregarle el futuro del país a los inversionistas extranjeros, ni siquiera en ese sentido ha funcionado. Y cada vez se conocen más cosas como esta que reseña hoy la prensa de unos contratistas sospechosos que parecen ser como unos aventureros que andan por el mundo viendo a ver qué pescan en río revuelto, parecido a lo que está sucediendo en minería y que se sabía desde hace rato y apenas ahora se está mencionando. Este solo tema daría para mirar hasta dónde. Aquí lo que hay son procesos de especulación, de especuladores en el sentido estricto de la palabra, que no son petroleros, sino especuladores financieros, para engordar acciones en bolsa. La otra vez el diario La República contó cómo en la bolsa de Canadá alguna petrolera había inflado, dando informaciones falsas sobre supuestos hallazgos, etcétera, etcétera. O sea que por ese lado, digamos que la cosa es bastante mal. Esto solo daría para un debate entero. Segundo tema, que desde ya le digo, doctor Zamora, que voy a echarle ojo el semestre entrante, ¿cómo fue el negocio de Rubiales? Es que realmente el aumento de la importación el aumento de la producción grande ha estado en Rubiales. Y resulta que ese es uno de esos campos viejos, ya el año 96 está básicamente operando. Y ese fue un campo que se le restituyó al Estado casi todo completo en el 2007. Y el Estado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en vez de ponerlo a Ecopetrol, a explotar unas reservas que se sabía que ahí estaban, y que en ese momento era rentable hacerlos, porque aun cuando eran de crudos pesados, ya en ese momento era negocio sacar los crudos pesados, curiosamente ese que digamos que era como una especie de lotería para el Estado colombiano, se la transfirieron a unos inversionistas privados, y hay además una serie de manejos como de subdividir los campos, que son por lo menos bastante curiosos. Entonces desde ya le anticipo, doctor Zamora, que la idea es que le peguemos el semestre entrante una mirada en detalle a ver por qué ese campo, que estuvo en manos de la nación, la ANH se lo terminó entregando a unos particulares, porque se supone que a la nación le debe interesar que a la nación le vaya mejor.
En tercer término, voy a detenerme un poco sobre una serie de denuncias de análisis que viene haciendo la Contraloría sobre el funcionamiento de la ANH y sobre lo que a mí me parece muy grave, doctor Zamora, que es el resumen de este hecho y en ese sentido ya hay una investigación caminando en contra de la ANH por la actitud contumaz, entiendo yo, de la ANH de no facilitarle a la Contraloría lo que son las labores que le son propias. Esto a mí me parece de una gravedad inaudita. O sea, que los funcionarios de una agencia del Estado se dediquen a estorbarle a los entes de control para que ese ejercicio legal y constitucional de vigilar y de controlar y de auditar no se pueda hacer bien, me parece de lo peor que puede hacer un funcionario. Y eso es de lo que lo están acusando a usted, doctor Zamora, en la Contraloría. Voy a simplemente a leer de varios informes que tengo aquí, que todos son de Contraloría, algunas cosas para que la Comisión Quinta se dé una idea de la gravedad de lo que está sucediendo y además mencionar algunos contratos, además de los que ya se mencionaron aquí, que son por lo menos sospechosos. El informe de auditoría sobre la vigencia del 2009 a la ANH dice que en el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el alcance de nuestra auditoría. Primero, la inusual práctica de esa entidad de asignar a una contratista enlace para atender los requerimientos de información y coordinar. Esto no deja de ser una cosa por lo menos bien llamativa. Cuando dice la Contraloría, eso lo ha debido hacer la Oficina de Control Interno. Por otra parte, existieron limitaciones de acceso a las dependencias de la ANH y también se apreció que existieron restricciones en la comunicación directa con los funcionarios de la entidad. Se pudo establecer que la ANH no suministró oportunamente la información necesaria para los análisis. El acceso a la información presentó limitantes. La entidad no facilitó la interacción directa con los funcionarios dueños de los procesos. Estoy mostrando una actitud que, repito, ya resumí en lo que dije antes. Dice también que la Contraloría, en el hallazgo número 7, hubo incertidumbre e inexactitud en la incorporación de las reservas de gas. Esto ha habido una discusión grande con respecto a las cifras que ustedes aportan. La Contraloría observó que los datos reportados para los periodos 2007 a 2009 de dicho indicador son discutibles, porque revuelven reservas probadas y probables. Una alta contratación de servicios personales por cuenta de contratistas. Dice, en planta 44 cargos con 10 vacantes y 54 funcionarios de planta, de 54 funcionarios de planta solo hay 44 cargos provistos y hay 10 vacantes, pero hay 53 contratistas. Senador Nami, que son prácticas que además son curiosas, y la Contraloría resalta que una cosa que es importante, que suele olvidarse en el caso de los contratistas, es que los trabajadores de planta, en la medida en que estudian y conocen más, ese se vuelve un acervo de conocimientos de la institución. Lo que se logra con los contratistas se pierde en la medida en que cambian los contratistas, y este no es un debate de poca monta, porque estas son entidades donde la cuestión técnica es, por supuesto, de gran importancia. Además de los casos de FENADE, de FONADE y de la FEN ya mencionados aquí, me llama la atención de un contrato con la ANDI, doctor Zamora, con la Asociación Nacional de Empresarios, por 2.250 millones de pesos. Y dice la Contraloría que la ANH desconoció el principio de selección objetiva, ya que debió contratar el estudio a través de una firma consultora escogida por convocatoria pública. Dice además, la ANH no tiene dentro de las funciones que le asigna el decreto tal, la de realizar estudios de mercado sobre bienes y servicios. La ANH haciendo estudios de mercado sobre bienes y servicios. Dice que la ANDI no tenía la logística ni el personal idóneo para ejecutar el contrato, por lo que debió subcontratar la realización del estudio. ¿Eso qué es? Son este tipo de prácticas que por supuesto le llaman la atención a la Contraloría, ¿sí? Y que ni siquiera tenía entre sus propósitos hacer este tipo de estudios. El 25 de mayo del 2010, este es un documento de la Contraloría, varios de los investigadores de la Contraloría, que aparecen pues aquí en este documento, le piden al Contralor Delegado de Minas y Energía y al Director de Vigilancia Fiscal
que le abra un proceso sancionatorio a la ANH. Dice que por las faltas reiteradas y continuas al desarrollo del proceso auditor, evidenciadas por la demora reiterada en la entrega de información incompleta o no pertinente, así como de las continuas y reiteradas limitantes al uso de aplicativos informativos, lo que en definitiva está obstaculizando de manera grave el normal desarrollo del actual proceso auditor. Estas son palabras mayores lo que se está planteando en este documento, bueno, y lo sustenta a lo largo de un poco de páginas lo que está pasando. Estoy siendo, repito, muy sucinto, pero llamo la atención sobre la gravedad de este asunto. Pero además hay más cosas. Esto me parece especialmente grave, doctor Zamora. Yo creo que en otra parte del mundo, donde no tuviéramos ministros como el de, ¿cuál es? El de desarrollo ahora, el de comercio, sí, que puede darse el lujo de tener a su señora como excontratista de Saludcop hace muy poco y no pasa nada. Pero miren lo que dice esto. Esto es una carta del Contralor Delegado, Octavio Rafael García, al doctor Armando Zamora. Dice esto la carta. Dice que por segunda ocasión la doctora Sonia Osorio se siente tratada en forma agresiva por la contratista doctora Liliana Jaramillo, facilitadora por designación suya del proceso a la ANH. O sea, una cosa de agresión de los contratistas de la ANH a los funcionarios de la Contraloría. De eso es de lo que estamos hablando. Dice, igualmente el líder del grupo, doctor Orlando Salamanca, informa del señalamiento suyo de interponer acciones penales por la ANH en contra de miembros del grupo auditor u otros funcionarios de la Contraloría General. Además, usted ha expuesto que el proceso auditor es manejado por terceras personas, ante lo cual desconoce el doctor Salamanca si se trata de acciones directas o de estrategias intimidatorias. Esto es de una gravedad. Esta es una carta que le dirige a usted el Contralor Delegado, doctor Armando Zamora, diciendo que usted está incurriendo en estas prácticas. Acciones penales, amenazando a los controladores, a los auditores de acciones penales. Esto lo conocí en el caso del debate de Saludcop, donde también es una práctica común de estos abogados agresivos de amenazar con sanciones penales a los funcionarios que están cumpliendo su deber. Acusaciones penales que todos sabemos que consiste, que un funcionario con un salario bien escaso le toca vender la casa para poder pagar el abogado que lo defienda de la acusación que le está haciendo. Esto solo debiera dar para que tuviera que renunciar un funcionario del Estado. Esto solo. Si es que no ameritaría una destitución fulminante. Porque este sí es el mundo al revés, o sea, los auditores bregando a cumplir sus funciones, funcionarios de rango medio o bajo, que se tropiezan con una especie de señor que apenas lo intentan auditor, les monta una pelea por la auditoría y los amenaza con un proceso penal. ¿Eso qué es? Estas son prácticas de hasta dónde va a llegar este país. Y hay un tercer documento, un cuarto documento, ya ni sé. Este también es especialmente grave. Esto lo envía Roger Alberto Sanguino Rodríguez, líder de la Comisión de Auditoría a la ANH, y tiene fecha 26 de noviembre del 2010, y es dirigido a la Contralora Delegada para el sector de minas, contando una cosa que les pasó dentro de la ANH. Resulta que la ANH, hasta donde yo entiendo, le dio a los funcionarios de Contraloría una oficina para que dentro de esa oficina adelantaran las labores de auditoría, porque esas son labores complejas y largas y engorrosas y tal. Bueno, y miren lo que dice que les sucedió. Que el 26 de noviembre del año en curso me dirigí a la oficina que la ANH destinó para el desarrollo de las funciones de la Contraloría, encontrando que de dicha oficina se extrajeron 4 equipos de cómputo de mesa, un computador portátil, una impresora y 2 teléfonos que habían sido asignados e inventariados a este grupo auditor. Este retiro se realizó sin la autorización de los miembros del equipo y este procedimiento se hizo sin la presencia de los funcionarios de la Contraloría General de la República, doctor Zamora. Estos son palabras mayores, esto es de una gravedad incalculable, no sé si me están siguiendo lo que estoy diciendo. Y agrega, lo anterior evidencia que la ANH siempre tuvo acceso a la mencionada oficina,
lo cual por sí mismo es preocupante, sumado a lo anterior el proceso auditor, sumado a lo anterior que el proceso auditor aún está en curso y en esos computadores se encontraba información vital para el desarrollo de la auditoría, la cual goza de reserva, elemento que no desconoce el sujeto de control. O sea, le sacaron la información a la Contraloría. Lo expuesto denota una vez más las dificultades que a lo largo de la auditoría ha tenido que afrontar el equipo, dejando entrever las prácticas restrictivas y dilatorias que la ANH emplea con el fin de entorpecer y obstaculizar el proceso auditor. Yo probablemente sea muy joven, ¿sí? Y entonces no conocía una cosa como esta. O es probable que sea inaudita, es probable que suceda por primera vez o por las primeras veces. Llamo la atención sobre esto, doctor Zamora. Esto solo, le reitero, a los senadores y a los colombianos, a los medios de comunicación, no porque brillan por su ausencia, ¿sí? Pero les reitero la gravedad de lo que está pasando en la ANH. Entonces aquí de una vez le digo al doctor Carlos Rodado, que me imagino que algún día le cuenten de este debate, aunque lastimosamente no vino. Si este es el ejemplo que se va a seguir en minería, pues vamos a salir de Ingiominas a la Agencia Nacional de Minería, es decir, de Guatemala a Guatepeor. Sí, porque aquí lo que están montando en esta Agencia Nacional de hidrocarburos es una especie como de superpoder y de cosa por allá en las nubes a la que los funcionarios encargados de auditarla no pueden ni atreverse a asomarse por allí para que esa auditoría avance. Realmente, señor presidente, y con esto concluyo, cada vez se aterra uno más de las cosas que están pasando en nuestra querida Colombia. Muchas gracias. Aquí sacan la cifra de en cuánto ha aumentado la exportación, pero no sacan nunca la cifra de en cuánto han aumentado las reservas, ¿sí? Y resulta que está aumentando la exportación, me lo explicó algún especialista de una manera muy gráfica, no porque haya nuevas reservas, sino porque están sacando el crudo que ya se conocía más rápido. Me daba un ejemplo que es bueno, haga de cuenta, senador, me decía este especialista, que usted tiene una botella gaseosa y en vez de sacar el líquido por un pitillo lo saca por 3. No tiene más que la botella de gaseosa, pero lo saca más rápido, por supuesto, si utiliza 3 pitillos. Parecido nos está sucediendo aquí, y que era el principal propósito de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no se ha cumplido. Y en cambio sí ha habido deterioros evidentes, por ejemplo, con el nuevo contrato petrolero, que es el gran aporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es el contrato ese de tipo colonial de los inicios del siglo XX, que lo que hace es envilecer las condiciones de la participación del Estado en la renta petrolera. Eso no lo voy a detallar, pero es una cosa que está suficientemente conocida, con el pretexto de atraer inversionistas, y cuando se miran los inversionistas, se trata de un poco de inversionistas enclenques, cuyo promedio de inversión es del orden de 18 millones de dólares y que por supuesto no están produciendo ningún resultado de importancia. O sea que ni siquiera en la propia lógica que yo discuto de entregarle el futuro del país a los inversionistas extranjeros, ni siquiera en ese sentido ha funcionado. Y cada vez se conocen más cosas como esta que reseña hoy la prensa de unos contratistas sospechosos que parecen ser como unos aventureros que andan por el mundo viendo a ver qué pescan en río revuelto, parecido a lo que está sucediendo en minería y que se sabía desde hace rato y apenas ahora se está mencionando. Este solo tema daría para mirar hasta dónde. Aquí lo que hay son procesos de especulación, de especuladores en el sentido estricto de la palabra, que no son petroleros. Al director de la ANH, mis saludos, y a todos los colegas. Primero, unirme a la idea que ya se ha planteado por varios senadores de que esto seguramente nos va a tocar mirarlo después del 20 de julio con más despacio. Ojalá de pronto un día que podamos empezar bien temprano la sesión y entrar con más detalles. Hoy entonces voy a hacer una intervención breve que va a plantear algunas cosas para que, en buena medida, insistiendo cosas que ya se han dicho. Hace unos días en alguna parte me preguntaron qué pensaba de la idea de montar algo así como una agencia nacional minera, como copiando la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y yo dije, pues eso pues habrá que verlo, pues si es una buena idea o es una mala idea. Si de lo que se trata es de montar una cosa parecida a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, uno desde ya tiene que empezar a decir que la idea no es buena, porque los resultados que aquí estamos viendo con respecto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos así lo indica. En primer término, digamos que
el propósito principal que se supone tenía la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que era aumentar en proporciones importantes los hallazgos petroleros, no se ha cumplido. Yo creo que sobre eso hay consenso. Si no lo saben todos los colombianos es porque lamentablemente aquí las cosas suelen informarse recortadas, ¿no?